Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, soy el director del curso y bueno, pues para darte la bienvenida, qué bueno que te inscribiste, espero que la pasemos muy bien y que aprovechamos todos, que aprendamos los unos de los otros. Dijimos que íbamos a repasar un capítulo diario del manual para que todos vayamos más o menos, terminemos el libro a tiempo. Y bueno, el primero se trata de más o menos revisar cómo es la estrategia del curso de la TLS. Y su estrategia consiste en una revisión primaria y una revisión secundaria. Estas revisiones tienen que ser en forma repetida y repetirla frecuentemente, porque acuérdate que el paciente de trauma es un paciente dinámico. A lo mejor lo puedes ver en un estatus y en unos 15 minutos te puede pasar de un choque grado 1 a un choque grado 3. O de un estado neurológico más o menos se puede agravar de repente, ¿no? Entonces para eso hay que estar reevaluando. No creo que haya nada más valioso que la reevaluación, y en tu examen práctico te va a servir mucho. Entonces, acuérdate de eso. Ahora, antes de iniciar tu exploración, tú tienes que cuidarte tú y a tus compañeros de trabajo, con guantes, cubrebocas, en fin, el equipo de protección para que no te vas a contaminar por algún problema infeccioso que te transmite el paciente. Y bueno, la revisión primaria inicia desde los datos que nos puedan informar los paramédicos por radio para preparar nuestro hospital para recibir al paciente. Ya que el paciente llega, bueno, pues la estrategia es hacer un triage, donde nosotros vamos a revisar a nuestro paciente. Si tenemos los recursos suficientes, vamos a atender primero al que esté más grave y tenga más peligro de perder la vida. Si no tenemos los recursos suficientes, bueno, pues vamos a tratar de salvar al que tenga más oportunidades de sobrevivir. Sería al revés, ¿no? En cuanto a la exploración ya de nuestro paciente, acuérdense de seguir siempre el ABCD, que bueno, más o menos ya deben de saber de lo que se trata, pero recordarles que no tiene que ser lineal. En tu examen práctico no vas a irte nomás de la A, sino que tú puedes, mientras estás resolviéndola, puedes dar la orden que te canalicen a tu paciente, en fin. No es un brinco porque no has dejado tu atención fuera de la letra A. O sea, estás trabajando tú solo sobre la letra A, pero sí puedes derogar ciertas acciones que vayan adelantando otras letras, ¿no? La A, acuérdense, vía aérea, columna cervical. Acuérdense que los pacientes que tengan un estado de Glasgow de 8 menor tienen que ser intubados, y si vas a tener que intubar un paciente, siempre ten una aspiradora a la mano y un equipo para realizar una vía aérea definitiva. La B, la ventilación, todos los pacientes tienen que ser oxigenados previamente. Auscultar, inspeccionar, palpar, percutir. Y bueno, acuérdense que un paciente disneico es a veces difícil de distinguir si su problema está en la A o la B, y va a depender mucho de la exploración física que se realice. De la C, pues hay que recordar nada más que todo paciente que se le deteriora su estado de conciencia, que tiene taquicardia, que tiene hipotensión, que su piel es fría, que su pulso es débil, hay que pensar que está chocado y que el choque es hemodinámico o hipovolémico, o sea que necesita volumen. Es lo primero que tenemos que pensar. Y para esto, bueno, pues se corrige con dos soluciones Harman. Ya leeremos en el capítulo de choque. Hay que tenerlas a temperatura entre 37 y 40 grados para conservar la normotermia. Y bueno, no olvidemos que al momento de colocar nuestros catéteres tenemos que solicitar también estudios de laboratorio pertinentes. ¿De qué se trata? Del estudio del déficit neurológico. Al preguntarle al paciente cómo se encuentra y si nos responde, nos podemos dar cuenta que el estado neurológico es aceptable. Podemos en la revisión primaria tomar la escala de Glasgow o hacer un examen sencillo de la conciencia y dejar el Glasgow para la secundaria. La E pues es de exposición
y control del ambiente. Tenemos que desnudar a nuestro paciente, descubrirlo totalmente, cuidando la temperatura de la sala y revisarlo de pies a cabeza. Y bueno, hay que acordarnos de los accesorios de la revisión primaria, que sería monitorización. Tienes que ponerle los electrodos y tomar trazos electrocardiográficos en el monitor en todos los pacientes politraumatizados. También tomarle radiografías, AP de tórax, AP de pelvis, y si existe indicación, pues una AP de cuello y lateral. También podemos aquí incluir sondas y tubos en todos los orificios, poner sonda nasogástrica si hay trauma facial abusado, porque puede haber fractura del etmoides y esto contraindicaría la colocación de la sonda. La sonda urinaria se tiene que colocar también en todos los pacientes politraumatizados y hay que estar abusados, sospechar lesión uretral, si hay sangre en la uretra, si hay daño directo a los genitales, si hay un hematoma perineal, si existe una fractura de pelvis o si al tracto rectal existe una próstata flotante que nos indique una posible lesión uretral. Para entonces tendríamos que solicitar un estudio contrastado de la uretra y pedir a un especialista que le colocase la sonda en un momento dado, no instrumentar ni dañar más esa uretra. En la revisión primaria y al final ya se va haciendo la idea si necesita trasladar o no al paciente. Seguiría la exploración secundaria y en esta revisión secundaria pues hay que evaluar a nuestro paciente desde la cabeza hasta los pies al detalle. No olvidar cosas importantes, por ejemplo, que el paciente tiene espalda, que tiene ano y lentes de contacto, son las cosas que más se olvidan, ¿no? Y hacer una historia clínica sencilla que nos acordamos con el método mnemotécnico de Amplia, que son alergias, son medicamentos que toma el paciente, patología que tiene el paciente, libaciones y últimos alimentos para saber si hay riesgo de broncoaspiración o no. Y la A es el ambiente, o sea, cómo ocurrió el accidente, los detalles que nos pueden hablar del mecanismo del trauma y nos pueden orientar a ciertos daños en específico. Más o menos este es el primer capítulo. Nos veremos mañana con el siguiente capítulo, que es vía aérea. Nos vemos. Bye.